Hoy estamos con Manuel, autor del libro Proyecto Nostalgia 2, La Resistencia. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo bien. Aquí ya contento de que salía la segunda parte de Proyecto Nostalgia. Oye, ¿cómo ha sido llegar a esta segunda parte? Hace un poco más de un año publicaste la primera. ¿Cómo has visto el recibimiento en las ferias de los libros? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Mira, la verdad hay gente bastante interesada en temas de distopía y todo. Y harta pregunta, harta conversación, también la misma venta de los libros y todo. Entretenido, sobre todo las ferias son bien entretenidas. Hablar con la gente, que te pregunte por el libro, todo. Y hacer la segunda parte fue igual parte de desafío, porque tú terminas la primera parte, dejas algo como inconcluso para seguir, pero hacer el segundo libro igual tu cabeza va empezando, podríamos meter esto, pero hay que encajarlo con lo que ya había en el primer libro, entonces un proceso bastante entretenido también. Oye, y sobre ese proceso creativo y lo que me mencionas de cómo ir encajando partes, ¿qué fue lo que te resultó más complejo de meter en la segunda parte que quedó un poco abierta en la primera? ¿O qué cosas te hubiera gustado dejar de otra forma? ¿O qué te tiene contento de esta segunda parte? Mira, lo más complicado es la empezada del libro. Es como empezarlo, porque uno normalmente tiene la idea, o tiene cómo se va a desarrollar, o cómo va a llegar al final, o los puntos clave. Pero la empezada del libro es lo más complicado, y aunque, a pesar de que uno deja como abierta la primera parte, el segundo libro también ya. ¿Cómo empezamos y cómo enlazamos por cómo terminó? Porque uno tiene la idea de cómo va a llegar, pero la empezada es complicada, y algo que me gustaría como haber cambiado del libro, yo creo haber explorado un poco más ciertas cosas. Yeah. Podría ser. Oye, y refiriéndonos un poquito a la portada de ambos libros, el primer Proyecto Nostalgia deja un poquito las interpretaciones un poco más de mundo abierto, y acá en el segundo tenemos de frente a los personajes, cosa que tal vez no habíamos visto tanto en el primero. ¿Cómo fue trabajar estas dos portadas y cómo fue darle ya rostro a los personajes en este segundo libro? A ver, el tema de las portadas va mucho en cómo quería que el lector, el que viera el libro, sintiera como el libro. El primero es como más interpretativo porque va acorde al personaje. El personaje principal hay cosas que no sabe y va descubriendo en el mismo momento, entonces la portada también invita como a ese mismo descubrimiento. Acá ya hay un conflicto propiamente tal, entonces necesito algo más de frente, algo más que diga que hay efectivamente un conflicto. En el otro no sabíamos que había, el mismo personaje lo va descubriendo. Acá hay un conflicto real, hay algo más concreto, entonces necesitamos que, claro, las portadas son muy contrastantes entre sí, pero es por ese motivo. Oye, y entrando ya de lleno en la historia, algo que llama la atención tanto en el primero como en el segundo es este uso de la distopía, como para mostrarnos un poquito cómo el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cómo se te hace a ti la realidad que estás contando en ambos libros? ¿Cómo nace esta necesidad de contar una historia que es un poco oscura, pero al mismo tiempo es muy reconfortante? Mira, la verdad es que a mí siempre me gustó el tema de la distopía, lo encontré interesante. El hecho de pensar a futuro qué puede pasar, si pasara tal o tal cosa, siempre lo encontré interesante. Y quería contar algo así, qué hubiera pasado si en el primer libro pasa una guerra que deja ciertas condiciones, y cómo retomarlo eso en el segundo libro, tratar de poner un poquito más de conflicto ya más a gran escala, porque al final la distopía viene a ser que hay un conflicto, hay algo que marca un punto de inflexión, y la sociedad o parte de la sociedad se va a algo muy malo, pero siguen habiendo los mismos conflictos. Al final, haya distopía o no haya distopía, son los mismos conflictos. Entonces habría que también poner ese mismo conflicto, a pesar de que ya hay una parte distópica. Oye, y a la hora de referentes o inspiraciones en tanto Proyecto Nostalgia 1 y 2, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué estuviste escuchando, leyendo, viendo durante estos procesos de escritura? Mira, escuchando harto podcast, la verdad. Me gustaba mucho el tema del podcast de viaje en el tiempo, también temas, lo mismo, distopía. Hay mucho tipo de distopía que me encantaba escuchar.
esto viene una mezcla entre distopía y ciudad amurallada de repente, que son cosas entre escuchar y leer también. También me gusta mucho la literatura fantástica, de fantasía. Y hay muchas cosas que fui sacando para meter en la historia, ¿ya? Porque hay mucha fantasía que tiene mucho de distopía. Entonces ahí como que saqué varias inspiraciones de esos lados. Buenísimo. Y si tuvieras que resumirle a alguien Proyecto Nostalgia 1 y 2, ¿cómo lo invitarías a la lectura? ¿Qué le dirías? A ver, Proyecto Nostalgia 1 es... ¿cómo decirlo? Te voy a decirlo sin hacer spoiler de nada, porque eso es lo complicado cuando te dicen cómo resume tu libro. Es la búsqueda del personaje principal por saber la verdad, qué diablos pasó. Él es un ex soldado, estuvo metido en la guerra que provocó esta distopía. Y se va dando cuenta que hay cosas que no cuadran. Ya, la guerra dejó mucho caos, hay ciudades que tienen más recursos que otras, hay ciudades que pueden tratar ciertas enfermedades, ciudades que no pueden tratar esa misma enfermedad. Entonces va en esa búsqueda de verdad, qué pasó en realidad. Y en Proyecto Nostalgia 2, lo que pasa es que esto que Anderson, que es el protagonista, descubre, resulta que va más allá. Hay una potencia extranjera que tenía estos planes y que ya no sirvió y vamos a darle con algo más, de lleno, más de golpe. Y ahí es donde entra también la parte como el subtítulo de la resistencia. Esto está en la ciudad, que obviamente está destruida y todo, y ellos mismos tratan de defenderse de la ocupación extranjera, que tiene que ver porque el primer plan no les salió bien en el primer libro. Tiene que ver mucho con lo que pasa al final del primer libro, por la motivación de los antagonistas en el segundo libro. Y hay también un poquito más de romance por ahí metido por si acaso. Nunca está de más, está de más necesario en la trama. Oye, y ya pasando a ti como autor, dentro del primer libro, o al menos las veces que estuve en ferias y creo que también en redes sociales, me imagino, también te han llegado comentarios de la gente sobre sus interpretaciones de la historia. Sí. ¿Eso te ha servido de algo como para poder conectar hilos? ¿Te ha ayudado a ver otras cosas? ¿Cómo has recibido toda esa información? Mira, me han llegado varios comentarios, tanto obviamente positivos como negativos, como cualquier libro, pero como que lo más negativo es como que el libro es cortito. Y eso, lo que siempre es bueno, dejar con ganas de más. Claro, y aparte yo tampoco soy como de libros muy gruesos, entonces si a mí no me gusta leer libros muy gruesos, no voy a hacer un libro muy grueso. Pero obviamente eso depende de cada uno, si todos tenemos gustos distintos y es súper respetable y entendible. Sí les gusta que se lee rápido, se lee muy rápido, y si me ha tocado de repente me dicen, oye, esto pasa aquí, pero esto como que se contradice un poquito, pero al final no, y como que el personaje tiene una enfermedad, esto se llama el síndrome de la nostalgia. Hay cosas que yo puse en el primer libro que parecen raras, que van a la interpretación. ¿Era de verdad lo que estaba pasando o realmente era este efecto nostalgia, como mezclar cosas de la realidad que estaba pasando el personaje y que va confundiendo, va hilando cosas en el lector? Acá no es tanto, porque te digo, este es más, va más al lleno, pero en el primer libro sí, hay cosas como que uno puede asumir, son nostalgia, no son nostalgia, va jugando un poco con eso. Igual a algunos lectores les gusta ese juego, porque van creando la misma historia en su cabeza. Como te preguntaba, y como autor, ¿cómo has vivido estos procesos de los dos libros? ¿Qué diferencias ves? ¿Qué cosas te han gustado? ¿Cómo has sentido que has ido creciendo en este último tiempo? A ver, igual yo creo que, claro, debería escribir más para decirte como qué tanto he crecido, porque igual son 2 libros nomás. Y también es la misma historia. Pero uno igual nota cierto crecimiento, cómo va hilando las cosas, cómo va pensando las cosas. Siempre los primeros libros, tal vez los primeros 2, 3, van a tener errores, van a tener cosas que te hubiera gustado mejorar porque estáis recién empezando. Y estáis recién empezando también en editorial, de forma más profesional. Ya, porque uno cuando va escribiendo al principio más amateur, más independiente,
te manda y tú embarrar, pasa todo eso. Cuando yo vaya a una editorial te das cuenta que funciona de otra forma. Y te vaya apoyando también en los mismos editores, en las mismas personas que te van acompañando. Entonces eso igual es parte de crecer, el saber que a veces uno como que es mi obra, quiero que sea como yo lo escribí, pero hay cosas que hay que ir corrigiendo. Y uno mismo se va dando cuenta, las va corrigiendo y va pidiendo ayuda también. Pero es parte del proceso en todo caso. Oye, y ya para cerrar, Proyecto Nostalgia, ¿qué va a pasar con esta aventura? ¿Va a hacer más libros? ¿Van a haber spin-off? ¿Te vamos a ver en otros textos? ¿Qué viene para el futuro? Mira, yo tenía pensado cerrar la historia de Anderson aquí, son una biología y la historia de Anderson, del protagonista del primer y segundo libro, se cierra acá. ¿Qué pase después? Yo no descarto hacer algún spin-off o tal vez agregar algo más de la historia. Pero de momento creo que me voy a centrar en otros textos, otros estilos, otras historias. Actualmente estoy empezando a escribir historias más de fantasía oscura. Hay otras ideas que tengo dando vueltas en la cabeza porque uno como está escribiendo se le ocurre una idea que es para otra cosa y se van mezclando algunas cositas. Pero no descarto hacer otra historia de Proyecto Nostalgia, pero al menos la historia de Anderson como personaje como tal termina aquí. Puede haber un spin-off explicando estas cosas, pero Anderson hasta aquí llega, este es el final de su historia.